tiene ninguna lógica. Entonces, no podemos cansarnos de refutar este dogma trinitario de manera contundente, porque nosotros sabemos que vamos a tener que confrontar a estas personas en algún momento. Cuando esto se imponga por decreto de Estado, vamos a tener que confrontarlos, y la única manera de vencer es con la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera. Yo pregunto, si este señor César Vidal fuera ese escritor tan prolijo y tan inteligente como dice ser, yo creo que para él sería bastante evidente que la Trinidad no aparece en la Biblia. Entonces aquí pasa algo bien extraño. Nosotros vemos que César Vidal repite como loro lo que ya hemos visto repetir de otros agentes vaticanos, por ejemplo, como el sacerdote Luis Toro. Estos dogmas del Papa de Roma, sin lógica, sin ningún tipo de base bíblica. Pero estas personas toman un versículo aquí, otro allá, no siguen una secuencia de versículos, todo lo sacan fuera de contexto, y eso para probar algo que ya la Iglesia Católica dijo, que se lo inventó de nuevo. Y el apóstol Juan dice, no crean en nada nuevo, vayan a lo del principio. Está clarísimo, hermanos. Nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que César Vidal es un gran mentiroso. Y aunque por ahí parece tener un cierto conocimiento de algunas cosas, como evidentemente debería tenerlo, siendo parte de Roma, pues de todas formas, todo lo que él dice hay que tomarlo con pinzas, porque mezcla verdades y mentiras. Luego, él habla del Shabbat. Yo creo que acá no me va a dar tiempo de exponer todas las mentiras que dice. Pero nosotros miremos la primera mentira que balbucea César Vidal cuando dice que la palabra Shabbat significa séptimo en español, cuando todos sabemos que Shabbat significa reposo. Pero además César Vidal dice que el Shabbat fue establecido por la ley de Moisés. Y de nuevo, ya vimos que había una ley moral desde Adán hasta Moisés, pero a nadie se le inculpaba de pecado. Es algo que el apóstol Pablo ya dice, es decir, que es obvio que el día de reposo debe venir desde antes, como lo dice claramente la palabra de Dios. Leamos en Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es claro, ¿verdad? Todos aquellos que están bajo la autoridad de Dios tienen que santificar el séptimo día. ¿Y por qué? Porque Dios lo declaró santo. Es decir, que cuando tú pisoteas el sábado, estás pisoteando a Dios. El sábado es parte de Dios, porque de su palabra salió que el sábado es santo. Y Dios es la palabra. Cuando tú pisoteas el sábado, estás pisoteando la palabra. Es un asunto serio. El punto central es este. El día sábado fue santificado por Dios desde el inicio de la creación. Y es decir, estamos ante algo inclusive superior a una simple ley. El punto es que Dios santificó el sábado. Por eso no se puede hacer ningún trabajo en el sábado, porque es un día santo. No debes cocinar, ni barrer, ni lavar platos, ni prender fuego, ni nada que sea trabajo diario. Y César Vidal va y se toma 1 hora para decir que el día de reposo fue cambiado. ¿No es increíble? Inclusive dice que el día de reposo no existió desde Adán hasta Moisés, cuando es algo que está muy claro en la palabra, que el día de reposo en el séptimo día fue declarado santo por Dios. Muéstrenme a alguien donde Dios cambió y Dios dijo, el sábado ya no es santo, ahora voy a santificar el domingo. Pero si así fuera la cosa, entonces Dios se equivocó. Dios primero declara el sábado santo y ahora dice que no. Entonces Dios cometió un error. Entonces Dios no puede ser Dios. Y eso es lo que trata de enseñarnos César Vidal.
que Dios cometió un grave error y que ahora el Papa de Roma es Dios, porque ahora el Papa de Roma dice que el domingo es santo. Pero ¿cómo pudiera el Papa de Roma tener poder para santificar si él no tiene vida en sí mismo? Nadie lo honra, nadie lo glorifica. Él se honra y se glorifica a sí mismo. La gran pregunta es, ¿cuándo cambió Dios este decreto de haber santificado el sábado? Jamás. Y en la Biblia no aparece, como ya sabemos. La palabra nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si fuera cierto que Dios cambió, que alguien me muestre ese versículo, ¿verdad, hermanos? Como dicen algunos evangélicos, ¿dónde dice que Dios santificó todos los días? Porque ellos dicen que ellos pueden adorar a Dios todos los días. Claro que puedes orarle a Dios todos los días, pero hay un solo día santo. Mucho cuidado con eso. El punto central de todo debate entre el sábado y el domingo es que el sábado fue santificado por Dios al inicio de la creación. Fin de la discusión, ¿verdad? Ya de ahí, dígame alguien cuándo Dios santificó todos los días o cuándo Dios santificó el domingo. Y ya, no hay más para dónde agarrar. Es una respuesta contundente. Jesús es el único Dios que ha santificado desde Génesis hasta Apocalipsis el sábado. Fin de la discusión. Y entonces, ¿qué pasa? Si alguien fuera a decirnos, mira, Cusatón, la iglesia primitiva reposó en domingo. Si eso es verdad, entonces la iglesia primitiva cayó en apostasía, cumpliéndose lo que profetizó el apóstol Pablo, que vendría la apostasía, la cual está ya en su punto final en estos tiempos. Y si aún el mundo entero se unificara y dijera que ya el día santo es el domingo, ¿con qué poder puede el mundo santificar el domingo? Aquí nadie tiene honra, nadie tiene gloria, nadie tiene vida en sí mismo, nadie ha visto al Padre. ¿Cómo puede entonces alguien decir, ahora el domingo es el día santo? Pues nosotros ya vimos cuáles son las condiciones para ser Dios, y solo Dios puede santificar un día. Él santificó el sábado y ya no hay más prueba de que haya santificado otro día. Si no nos gustó que Él hubiera santificado el sábado, pues ahí sí, pues entiéndete con Dios, compadre. ¿No te va a ir bien? Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Son personas que retan la autoridad de Dios a pesar de que están vivos gracias a Dios. Es algo de locos. No puedo entender a esta gente. Ahora, si tienen el versículo donde Dios santifica el domingo, que me lo muestren. Yo voy a borrar todos mis videos si tú me muestras el versículo cuando Dios dice, el domingo lo declaro santo. El resto de comentarios que tú haces son deducciones de una cabeza enloquecida. Ah, sí, mira, Cusatón, Jesús resucitó en domingo y por eso ahora el domingo es el nuevo día santo. Es una deducción tuya, pero no lo dice específicamente en la palabra. Y sabemos que el ser humano es mentiroso y Dios es verdadero siempre. Hablando de oligarquía católica o cristiana, porque casi que es lo mismo, recientemente el cardenal Norberto Rivera de México, él dirigía la arquidiócesis de México, él se compró 2 penthouse, porque bueno, ¿cómo vas a hacer tú con un solo penthouse? No puedes, necesitas guardar tus cosas, tu ropa, necesitas 2 penthouse. Le costaron $500,000 y la Administración de Impuestos de México consideró que el cura había gastado mucho en impuestos, por lo cual, sin que él tuviera que exigirlo, de inmediato le hicieron un reembolso de $50,000 para que el hombre no se estresara. Entonces, ustedes saben muy bien cómo está la cosa. Los países tienen que sostener a la Iglesia Católica y sus lujos, y por eso los países van al colapso. Viene un terrible colapso económico porque nadie da abasto sosteniendo los lujos y la vida lujuriosa de los sacerdotes católicos. Es algo que ya se vio en la Francia de 1790,
El rey Luis XV no daba abasto sosteniendo al clérigo hasta que llegó un punto en que todo se fue a la porra. Ay, hermanos. Entonces estamos ante la gran plutocracia cristiana con el Dios plutocrático llamado Trinidad. Es el Dios de la nobleza negra, el Dios de la oligarquía. Su día de reposo es domingo. Muéstrame a un rico, poderoso, multimillonario que guarde el día de reposo. Pues no aparece, ¿verdad? Los banqueros, los cruzados, los grandes poderes oligopólicos reposan en domingo. ¿O es que tú vas a ver al Banco Credit Suisse cerrando un sábado y abriendo un domingo? Entonces, mientras tanto, el señor César Vidal sigue balbuceando mentiras. Él se hace pasar como evangélico, pero su doctrina es católica. Y le preguntan luego que si el hecho de que Pablo emprendiera sus viajes de evangelización y resulta que él predicó la mayoría de veces en sábado, es decir, se hace obvio que el apóstol Pablo reposaba en sábado. El entrevistador le pregunta si eso no es una prueba rotunda de que Pablo respetara el sábado porque es un día santo, ¿verdad? Porque Pablo, que supuestamente es ungido con el Espíritu de Jesús, iría a pisotear un día que Jesús santificó desde el inicio de la creación. Pero César Vidal dice que es un error pensar de esa manera. Que si Pablo se reunía en sábado en las sinagogas durante sus viajes misioneros, era porque es obvio que las sinagogas tienen sus principales oficios religiosos en sábado. Y que bueno, a Pablo le tocaba, estaba forzado, no tenía de otra, tuvo que someterse, subyugarse a entrar a predicar en una sinagoga en sábado. Es lo que nos quiere decir César Vidal. Él dice, mira, eso no prueba que el sábado hubiera sido respetado por Pablo. Simplemente él no tenía más remedio que entrar a la sinagoga a predicar en sábado. A pesar de que eso significaría que todos pensaríamos que él está respetando el sábado como día de reposo, llevándonos a todos a error. Sin embargo, él fue y así mismo lo hizo. Parece otra vez un concepto esquizofrénico de esos de los que predica tanto la Iglesia Católica, en donde tú quedas loco. Momentico. ¿Cómo así que el apóstol Pablo, el que dice que no debe ser judaizante, se metió a predicar a una sinagoga en sábado y que eso era lo que hacía frecuentemente? Pues si así es la cosa, el apóstol Pablo es un mentiroso igual que este loro sin plumas, y nunca deberíamos creerle nada. Hechos de los Apóstoles es un libro enloquecido, no tendríamos ni para qué leerlo, porque el apóstol Pablo es ungido con el Espíritu Santo de Jesús, pero luego tiene que subyugarse a doctrinas de hombres. Es totalmente loco, hermanos. Pero recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también